el honor de tener por línea telefónica al consultor experto en Oriente Medio en temas de relaciones internacionales, seguridad y prevención del terrorismo, el argentino George Chaya. ¿Qué tal, George? Hola, Jorge, buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia por allí. Bueno, tú eres argentino, pero también eres libanés, ¿no? Has pasado muchos años de tu vida también allí. Efectivamente, sí. Y justamente nosotros cuando te convocamos originalmente para hablar era sobre el tema del Líbano, porque ha sido elegido después de muchos meses de vacío el jefe de Estado del Líbano, que es un cristiano maronita, Michel Aoun, pero que es cristiano maronita porque así la establece la propia constitución del Líbano, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. El reparto de las cuotas de poder por sectas religiosas asigna al puesto de presidente del país a un integrante de la comunidad cristiana maronita. Del mismo modo, al primer ministro debe ser sunita y el jefe del parlamento chiita. Esas son las pautas constitucionales que ratifican esta división de poderes, sí. Uh-huh. Lo que pasa que llama la atención que esa división tan prolija entre los sectores religiosos y las fuerzas de gobierno, pues resulta que no son tales en la actual coyuntura, porque tanto el gobierno como Michel Aoun, a pesar de no pertenecer al chiismo, sí que han hecho pactos con el grupo Hezbollah, el grupo chiita libanés, que en algunas partes del mundo está considerado como grupo terrorista, en otros no. Efectivamente, lo que ha sucedido en este aspecto fue que de algún modo la política ha devorado las normas establecidas desde la letra y el espíritu de la Constitución, en realidad el Pacto Nacional del 47, que hace las veces de Constitución Nacional en Líbano, y ha devorado en muchos casos la voluntad de los dirigentes. Habida cuenta que existe dentro del Líbano una organización político-terrorista, político digo porque cuenta con 12 diputados en el Parlamento, y terrorista porque claramente no solamente está sindicada por algunas organizaciones internacionales, por Washington y por partes de la Unión Europea como terrorista, sino porque ejecuta actos que tienen que ver con el terrorismo. Está comprobado por el Tribunal Internacional para el Líbano, que ha sido parte activa en el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en 2005. De hecho, hay 5 oficiales de Hezbollah prófugos por esa causa. La justicia argentina lo ha ratificado en el sentido de que ha tenido participación en el ataque terrorista contra el Mutual israelita aquí. Por tanto, no es incorrecto ni está mal sindicarla como organización terrorista. Y lo que ha sucedido básicamente con Michel Aoun, sí, es un cristiano maronita que ha tejido una alianza con los chiitas de Hezbollah, con Nasrallah puntualmente, por razones diversas, pero resumiéndolas te diría que, bueno, la idea de Michel Aoun siempre fue muy ambiciosa en cuanto a querer ser presidente del país a como de lugar y de cualquier modo, y la alianza con Hezbollah se lo ha permitido. Esto lo que ha hecho ha sido venir a ratificar la ocupación iraní del Líbano. No olvidemos que Hezbollah dispone de un ejército y de armamento mucho más poderoso que el ejército del Estado libanés, que domina de facto varias zonas en el país y que ha boicoteado constantemente cualquier tipo de decisión parlamentaria que tuviera que ver con una situación que deje fuera a sus representantes y, por supuesto, a los privilegios que Hezbollah ha logrado instalar a partir de la fuerza, a partir de la corrupción, a partir del crimen, del asesinato, de las amenazas. Y esto es muy común en el Líbano de hoy. Hezbollah es una fuerza de ocupación iraní en el país, es un ejército ocupante. La opinión pública debe interpretar eso. Y han quebrado, de alguna manera sí, han logrado quebrar la voluntad, la escasa, te diría, voluntad de resistencia que existía en el grupo 14 de marzo, que era el joven Saad Hariri, hijo del ex ministro asesinado. Lo mismo en algunos sectores cristianos más nacionalistas,
como el caso de Samir Yahya, que lidera las fuerzas libanesas, que otrora y en los años 90 han sido el estandarte de la resistencia cristiana contra la invasión siria, contra la ocupación siria, contra sus crímenes en el Líbano, y de hecho también con gran participación de Michel Aoun. Pero bueno, los tiempos cambian, el terrorismo ha sido aupado por las organizaciones supranacionales, hoy han dejado de ser las cosas como eran, la ONU ha dejado de ser una organización confiable, la política en Europa se está manejando de una forma también de mínima criticable, y sí, así son las cosas. Infortunadamente, Occidente eligió perder el Líbano, eligió cederlo, y cuando se habla hoy del Líbano hay que hablar de un país ocupado. Uh-huh. Bueno, algo que mencionabas y que en realidad, si ampliamos la mira, nos asusta, porque tú hablabas de que Hezbollah, que está prácticamente dominando el país, es una fuerza de ocupación iraní. Pero vemos que Hezbollah también participa en la guerra de Siria junto con el presidente Assad y con el apoyo también iraní. Y que si nos desplazamos un poquito más hacia Oriente, tenemos el país siguiente, que es Irak, que supuestamente es un país independiente, que mantuvo muchas guerras con Irán, pero que hoy en día las batallas que se están decidiendo contra el Daesh en Mosul, en ellas participan milicias chiitas que son de ideología y totalmente adscritas a Irán, con lo cual Irán en estos últimos años ha completado una hegemonía que va desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. No cabe duda que ha habido una expansión de la Revolución Islámica que ha sido importante para el régimen y ha sido gravoso para los países donde está sucediendo y ha sucedido. En el caso que bien mencionas de Irak, los mujahedines del pueblo es una organización que lleva muchísimos años dentro de Irak. De hecho, eran sectores subversivos declarados por Saddam Hussein en su tiempo, y combatían contra el gobierno de Saddam en los 80, finalizada ya la guerra entre Irán y Irak, que duró 8 años y que fue cruel y brutal, murieron millones de personas. Estas milicias se fueron ampliando, hoy son efectivamente, como lo señalas y muy bien, hoy son los que están combatiendo en Mosul. La gente, mucha opinión pública, muchas personas creen que es el ejército oficial iraquí. Hay sectores y facciones del ejército iraquí que están combatiendo, pero en su gran mayoría los combatientes que están asediando y rodeando Mosul y ya ingresando, combatiendo al Daesh, son iraquíes chiitas y por supuesto tienen el apoyo de muchos elementos y reclutas del ejército de Irán, tal y como está sucediendo en Siria, ¿no es cierto? Con la influencia de Hezbollah por un lado, que representa lo que te decía anteriormente, es el brazo armado de Irán en la región y el ejército de ocupación en Líbano, bueno, el brazo armado en el conflicto civil sirio en favor de Teherán, y por supuesto gran cantidad de soldados iraníes apoyando al régimen de Assad, más allá del apoyo de Putin, ¿no es cierto?, del apoyo aéreo ruso y el apoyo no solo aéreo, sino táctico y estratégico que está llevando adelante Moscú en pos de salvar al régimen, o lo que queda del régimen, ¿no? Ya hoy Siria no es lo que se conocía, Siria ha dejado de ser la Siria que hemos conocido, y los tiempos que vienen en Siria, más allá de la batalla de Alepo y la definición y demás, o Raqqa como capital del Emirato, del Daesh, bueno, lo que venga en Siria, lo que vamos a ver de Siria va a ser más destrucción y por muchos años inestabilidad absoluta. Uh-huh. A menos que lo que está pasando o que ha pasado con Estados Unidos tenga alguna influencia, porque todo el mundo habla del aislacionismo que predicaba Donald Trump en su campaña. Pero por otra parte, también se habla de la sintonía, y a veces más que sintonía, que tiene con el presidente Putin, que está actuando de forma activa en la zona. Con lo cual, Estados Unidos quizás podría cambiar la sintonía y
esa línea roja que tenía el presidente Obama de no actuar dentro de Siria, ¿no? Sí, realmente, bueno, en principio ese no actuar dentro de Siria puso a Obama ante uno de sus errores mayores, tanto igual como lo fue el retiro casi huidizo que efectuó, que llevó adelante en Irak y en Afganistán. Esto hizo que el poder estadounidense en la región disminuyera en favor de un Putin decidido, un Putin que no tiene límites, y te diría que hoy es el patrón de Europa, ante una dirigencia europea muy débil y por otra parte muy ineficiente. Hoy sí, Putin, podemos decirlo con claridad, es el patrón de Europa. Putin se carga Crimea, Putin bombardea Ucrania, va y se da unos tiritos por Siria, nadie le dice nada, hoy Putin es el jefe. En cualquier caso, sobre la elección de Trump, te diría que mucha prensa árabe y la opinión pública en general, claro, ha seguido muy de cerca, no solamente de la elección, sino desde la campaña de las presidenciales estadounidenses, y han sido el centro máximo, por decírtelo de algún modo, de la atención en el escenario político y mediático en el mundo árabe islámico. De hecho, hay unas noticias interesantes. Hoy en la mañana he estado leyendo los diarios árabes y hay mucha expectativa al respecto. Pero yo no quisiera dejar de marcarte, ya que tocamos el tema de las campañas. Hubo un punto de inflexión en el mundo árabe con respecto a las declaraciones, más allá del acercamiento que podemos considerarlo correcto con Putin por parte de Donald Trump. Yo recuerdo que el mundo árabe reaccionó de una manera importante cuando las declaraciones de Donald Trump, cuando indicaba que Obama, no sé si te acuerdas, culpó a Obama de haber creado el Daesh o el ISIS. Le asignó la responsabilidad absoluta a la administración Obama de haber, en forma abierta, lo dijo, de que el gobierno de Obama creó al Daesh. Y frente a este comentario de Trump, el mundo árabe se convulsionó, inmediatamente se escucharon diversas opiniones, entre ellas la de Hassan Nasrallah, ya que hablábamos de Hezbollah hace un rato, el secretario general del partido, lo que salió a apoyarlo a Trump. Una cosa bastante compleja, ¿no? Sí, sí. Difícil de entender. Las amistades extrañas. Que a partir de ese caso quedó un eslogan en la prensa árabe que, para referirse tanto a Nasrallah como a Trump, lo llamaban Hassan Trump. Era muy risueño, pero para referirse a cualquiera de los dos así era llamado. Y estas declaraciones del chiismo más recalcitrante y del terror chiita, encabezada por Nasrallah y Hezbollah, impactaron muy fuerte también en el sunismo. Sí, fue en ese momento cuando el presidente egipcio al-Sisi se reunió con ambos candidatos, fue muy criticado. También se criticó muchísimo a Hillary, que no se salvó de la crítica que en aquel momento en el mundo árabe porque se inclinaban por sindicarla como peor que Trump. Muchos países árabes, en principio por una imagen de ella a través de la cual se culpaba en el mundo sunita al gobierno de su partido por haber fortalecido a Irán y a los países chiitas en el último acuerdo nuclear. Básicamente eso fue un elemento y una piedra, te diría, arrojadiza contra Hillary, el acuerdo que Obama firma con Irán sobre el tema nuclear. De modo que todo está por verse ahí, hay una expectativa interesante. Trump recién comienza, hoy ha puesto su pie en el Salón Oval, hoy lo recibió el presidente saliente Obama, y hay una expectativa abierta, veremos cómo sea la gestión. En cualquier caso, no deja de impresionar, sí, la victoria, pero estaba dentro de las posibilidades, aunque reducidas estaba, porque significaba otra cosa. Mucha gente hoy me causa mucha pena, mucha tristeza, ver a muchos periodistas que siempre han alineado con sectores democráticos, denostar al triunfo de Trump, dadas las movilizaciones de anoche en Washington y en New York. Y ellos están como enojados porque ganó Trump. Convengamos que no sé si Trump era el mejor candidato,
pero conocíamos la gestión demócrata en el Oriente Medio y se ha dado de nariz con todas y cada una de las iniciativas que ha pretendido tomar, que ni siquiera puso en práctica el presidente Obama. De modo tal que me llama poderosamente la atención. Muchos periodistas y analistas y colegas están enojados y están criticándolo a Trump. Y yo creo que Trump puede ser un hombre descarnado, pero no sé si es tan brutal en el sentido de sus declaraciones como descarnado. Él vino a decir cosas a los americanos que a las cuales les quitó el edulcorante, no las endulzó, y las dijo con la realidad que el pueblo quería escucharla. Y a veces eso rompe ese castillo de cristal que significa el progresismo acomodaticio de una élite política, no solamente americana, sino te diría europea también, que vive prometiendo sueños imposibles de cumplir a los ciudadanos, y que los descuida, y que no los protege ante la endemia del terrorismo. De esto hay ejemplos a montones, no vamos a consumir minutos explicando lo que fue Niza, o lo que fue Orlando, o tantos atentados o Alemania. Y habida cuenta de cómo se han dado las cosas, me sorprende que critiquen tanto el triunfo de Trump y no mencionen siquiera que hace escasas 72 horas en Nicaragua, por ejemplo, el comunista Ortega ha reivindicado y ha ganado su cuarto periodo presidencial. Por lo tanto, con nueva vicepresidenta. ¿Perdón? Con la vicepresidenta que es su mujer, ¿no? Claro, se ha consolidado una dictadura en América Latina, pero claro, es de izquierdas, entonces la gente, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, obviamente que no tienen la misma resonancia, ni podemos comparar en términos de países lo que es Nicaragua, con todo respeto, con lo que es Estados Unidos. Pero me refiero a la posición de la prensa y de muchos comunicadores, ¿no? No han dicho ni palabra, hay una sordina brutal sobre lo que fue la elección de Nicaragua hace 3 días o 4, y todo el mundo está enojado porque no ha ganado Clinton. Y la verdad que la gestión del presidente Obama ha colaborado en mucho para que Clinton no gane. Más que los defectos de Clinton han sido los errores de Obama lo que ha marcado el resultado de esta elección. Me parece que han sido los mejores agentes de marketing en la campaña de Trump. Por lo demás, está por darse en el Medio Oriente. Trump ha manifestado en varias oportunidades su rechazo a la violencia terrorista, su amistad con el Estado de Israel, único Estado democrático en la región. Bueno, y habrá que ver cuál es el inicio, cuáles son los primeros pasos. Me da una tranquilidad el equipo de Donald Trump para el Medio Oriente. Uno de mis más grandes maestros, amigos, hermanos de la vida, como el doctor Walid Fares, lo va a integrar. Sé quién es el doctor Fares, conozco y tengo asiduo trato con Walid, y es una persona brillante para lo conocido en Medio Oriente. Es uno de los intelectuales más importantes, nacido en Líbano, formado en Líbano, en París, y viviendo en Estados Unidos hace 25 años. De modo tal que si los equipos funcionan bien, no cuenta tanto el presidente. Sí, el presidente debe escuchar a los equipos, pero debemos esperar. Hay un escenario abierto y esperemos que sea para mejor, donde realmente se interprete cuál es la forma de colaborar con los países árabes para que la democracia pueda florecer, y no llevar una plantita como han pretendido llevar una planta para sembrarla en tierra y dejarla a la buena de Dios, plantas que no han prosperado, que se han secado y que han sido nada más ni nada menos que una creencia sobre lo que significó en su tiempo lo que han llamado las primaveras árabes o las revoluciones árabes. Un absurdo total al que el gobierno estadounidense apoyó. Recordemos la caída de Mubarak, recordemos la caída de Gaddafi, y esto no es una defensa de dictaduras en absoluto lo que estoy diciendo, Jorge. No se trata de defender ninguna dictadura, pero eran dictadores laicos, férreos, socios de Occidente, con una buena relación, si no buena, no crítica ni agresiva con el Estado de Israel, con los cristianos de la región, y lo que vino después en los cambios que ayudó, colaboró
erróneamente, a mi juicio, mucha dirigencia occidental en Bruselas y en Washington, fue nada más que un invierno de destrucción y muerte que nos puso en un escenario como el que estamos hoy. Uh-huh. Bueno, George, nos ha encantado hablar contigo, hemos aprendido mucho y estaremos muy atentos a lo que suceda porque creo que de todas las promesas que pudo haber hecho Trump, una sí va a cumplir, que es que él va a seguir siendo más o menos el mismo, y el tema de la corrección política nos resulta muy difícil creer de que empiece a hablar con eufemismos y con el buenismo que ha caracterizado a Obama y que les ha llevado, por ejemplo, hablabas tú de los atentados terroristas, por ejemplo, en Orlando, que no se pronunciaba jamás la palabra terrorismo yihadista o algo relacionado con el Islam porque era políticamente incorrecto, cuando en realidad la motivación estaba muy clara, ¿no? Así que totalmente así. Te agradecemos mucho que nos hayas cedido estos minutos de tu tiempo para hablarnos de estos temas. Muchas gracias, George Chadha. Al contrario, estamos en contacto y un saludo grande por España.